Bien, es la primera parte de los trastornos neuróticos. Ya ustedes avanzaron con la segunda parte, pero en esta primera parte vamos a tratar algunos de los trastornos y algunas definiciones. Así es que entiendo que la hora es un poco complicada, pero sí es importante que tratemos todos de prestar atención para poder comprender lo mejor posible la clase. Bueno, ustedes, varios ya me conocen, soy la doctora Elena Caso, médico psiquiatra del Hospital Rebagliati, soy jefe del servicio de emergencia de psiquiatría y también nos hemos visto en las oportunidades ya por el seminario que hemos tenido. Ahora vamos a compartir este tema sobre trastornos neuróticos. Bien, sobre los trastornos neuróticos vamos a tratar estos puntos. Encontramos los trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, el trastorno conversivo, los trastornos facticios y los trastornos por simulación. De ellos vamos a hablar en este día. Hablaremos un poco sobre introducción, etiología, ya clasificación de estos trastornos, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando con estos temas. Ya. Y para empezar, les he traído un pequeño caso clínico, ya. Como ya hemos visto en otras oportunidades, cuando hemos conversado, eh, para empezar, siempre les coloco un caso clínico, ¿no? Para que ustedes, si ya conocen las formas de presentación o pueden identificar el trastorno, lo vayan revisando, evaluando y finalmente vamos a ver el, eh, el resultado del diagnóstico y también podemos proponer algunas formas de tratamiento. En este caso, voy a terminar de admitir aquí. Vamos a conversar y en este caso estamos viendo que se trata de una mujer eh, de 20 años que presenta una parálisis del brazo derecho tras un accidente. ¿Ya? Y vemos que este accidente no es algo grave y cuando se le evalúa esta paciente resulta que sus exámenes neurológicos salen normales. Sin embargo, ella manifiesta que tiene la parálisis del brazo derecho. Cuando le evaluamos, preguntamos por antecedentes, no hay ninguno relevante. En las exploraciones que le hacemos físicas, en sus funciones vitales y su examen de laboratorio y radiografías, todos salen normales. Cuando hacemos el diagnóstico para esta paciente, no solamente vamos a evaluar lo físico, también hacemos la evaluación del examen mental y cuando le hacemos el examen mental, encontramos que está lúcida, orientada, coherente en su pensamiento. Sin embargo, tiene preocupaciones porque piensa que tiene una enfermedad neurológica. En el momento de la evaluación no hay ideas suicidas y tampoco hay síntomas psicóticos. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros ante esta paciente que se presenta pues a un consultorio o una emergencia y tiene esta descripción de síntomas y estos resultados de exámenes? ¿Alguien que quisiera participar de repente? ¿Nadie se anima, chicos? Es un trastorno. Fiorella,
¿Cuál sería el diagnóstico? Todavía no sabemos. Bien, lo vamos a averiguar ahora que empecemos a desarrollar el tema entonces. Ya, bueno. Entonces, continuando con el tema de neurosis, podemos ver que en la primera parte vamos a hablar de definiciones y síntomas principales. Podemos ver que las neurosis son un conjunto de trastornos que se caracterizan porque existe un conflicto interno y presenta ansiedad, hay síntomas físicos, también puede haber conductuales. Sin embargo, no hay pérdida del juicio de la realidad, ¿no? Más que todo son trastornos donde hay un nivel persistente de ansiedad y puede haber una inestabilidad emocional. Sin embargo, aquí ponemos esta característica importante de que las personas que padecen neurosis no pierden el contacto con la realidad, ¿no? Y muchos de ellos reconocen los síntomas que padecen. Sin embargo, también podemos mencionar que aún reconociendo sus molestias, no saben gestionar bien esas emociones. Y esta falta de gestión de emociones los lleva a que tengan mucho estrés que se les puede ir exacerbando. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene neurosis? Va a tener las siguientes características. Puede tener ansiedad o angustia, conductas defensivas. Estas conductas revelan mecanismos de defensa psicológicos como represión, evitación, proyección. Hay conciencia parcial del conflicto que le está sucediendo. Y una característica importante es que no hay psicosis, ¿no? Ustedes ya conocen los síntomas psicóticos y no hay en estos pacientes con neurosis, ni tampoco se afecta el pensamiento. Entonces, esos, digamos, términos importantes hay que recordarlos. Ahora, eh, este término neurosis es un término clásico, un término antiguo, que fue utilizado por primera vez, acuñado por William Cullen, precisamente para aquellas enfermedades nerviosas, ¿no? Que cursaban sin fiebre y sin lesiones de órganos, pero que tenían todas esas manifestaciones, ¿no? De ansiedad o de alguna otra eh, síntoma corporal sin alguna explicación. Ahora, como les decía, es un término antiguo y bueno, ahora ya no se utiliza este término de neurosis. Lo colocamos acá como, digamos, parte de la historia de estos trastornos, pero en la actualidad ya no se utiliza el término neurosis. Y sí existe desde el punto de vista psicoanalítico una explicación para estos términos neuróticos y estas manifestaciones, ¿no? Y bueno, la explicación psicoanalítica que se le da es que existe un conflicto entre los impulsos instintivos reprimidos y el yo, ¿no? Esa es la explicación que le dan. Bien. Y para terminar de dar esta explicación histórica, eh, les menciono que también otro nombre que se le daba a la neurosis era el término de histeria, ¿no? ¿Y qué era la histeria? La histeria aparentemente era una enfermedad nerviosa que se le diagnosticaba pues a las mujeres antiguamente, ¿no? Y la histeria venía de esta palabra hístera, ¿no? Que significa útero, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente se le diagnosticaba a las mujeres, ¿no?
Posteriormente ya Freud eh, le dio otro entendimiento, otra forma de comprender la histeria, ¿no? Y Freud decía que se debía a algún incidente sexual que no estaba resuelto, ¿ya? Y precisamente Freud, eh, con este estudio, dio un gran impulso a la explicación psicoanalítica de las histerias o neurosis, ¿no? Entonces, dentro de las explicaciones que daba Freud, decía que se puede identificar a los conflictos internos del individuo como una causa de esta perturbación, ¿no? Ya que le daba mucha carga atencional y entonces, eh, como la persona no encontraba cómo descargar esta tensión, lo hacía de esta manera con este trastorno neurótico. Entonces, de esta manera liberaba un poco esta tensión mental que tenía, ¿no? Entonces, estas personas, como no podían manejar bien esta emoción, esta tensión, ¿no? Esta emoción intensa, pues recurrían a varias formas de defenderse, ¿no? Con estos mecanismos que le decimos mecanismos de defensa. Entre ellos la represión, la proyección, la negación, la intelectuación y el desplazamiento, ¿no? Existen muchos otros mecanismos de defensa y ellos van a expresarse con sentimientos de culpa, de ira, de envidia, de ansiedad, que es lo más frecuente, y incluso que algunas de las personas manifiestan sus neurosis de una forma más severa que otras, ¿no? Hay varios niveles para las neurosis, ¿no? Entonces esto era lo que antiguamente se conocía sobre las neurosis y la histeria. Y yendo un poquito más allá para la explicación de cómo se van eh, formando estos síntomas de neurosis, decíamos que había un conflicto interno, ¿no? Entonces la Academia de Psicoanálisis explicaba, ¿no? Que en estas neurosis no hay una afectación orgánica, ¿no? Pero sí se sabe que en el curso de la infancia del individuo, ¿no? Hay un conflicto en el aparato psíquico, ¿no? ¿Y qué cosa es el aparato psíquico? El aparato psíquico, ya ustedes seguramente lo recuerdan, está conformado por tres partes, ¿no? El ello, el yo y el superyo. Entonces, en las neurosis hay aquí conflictos en algunas de estas instancias y por lo tanto aparecen las neurosis. ¿Qué cosa vendría a ser el ello o el ello? Se describe como el lugar donde están los instintos y las pulsiones, ¿no? Y que opera bajo el principio del placer. Por lo tanto, sus contenidos son inconscientes. El yo es el que se encarga de la acción verbal y conductual de las personas y surge en la infancia. Y esto ocurre mientras se aceptan las percepciones de lo que ocurre en el exterior y busca la protección frente a ellos. El super yo es la instancia que juzga y que critica al individuo y busca perfección y el idealismo, ¿no? Por efecto de la represión de los padres. Cada uno de ellos, como los hemos descrito, tiene también su respectiva función, ¿no? El ello, para reducir su tensión, utiliza procesos primarios como el desplazamiento, que es redirigir las emociones hacia alguien o algo. La condensación, que significa que ahí empiezan a fabricar asociación de imágenes, donde los sueños a veces se van a disfrazar
que no se puede expresar, ¿no? Como no se puede expresar, se manifiesta como sueño. En el yo lo que sucede es que, a diferencia del ello, va a funcionar con base al principio de la realidad, ¿no? Siempre en el yo estamos actuando conforme a lo que sucede en lo que reconocemos como nuestra realidad y utiliza procesos secundarios, ya que este yo es más organizado, es racional, es muy realista y busca estrategias para dar solución a los problemas. El super yo, como decíamos, es lo ideal, ¿no? Es el que juzga, que critica para ser el ideal, ¿no? Para ser el super yo, ¿ya? Y va conduciendo el yo a que llegue a lograr metas de su conciencia moral y también fuerza al ello para que inhiba sus impulsos. Entonces, estos son los componentes del aparato psíquico. Entonces, cuando hay un conflicto entre los impulsos instintivos y el yo, es donde empieza a surgir la neurosis. ¿Ok? Bien. Entonces, una manifestación de las neurosis es la ansiedad. ¿Y qué sabemos sobre la ansiedad? Bueno, sabemos que la ansiedad es una emoción universal, que es normal, ¿no? Y en algún momento hemos hablado sobre ansiedad en clases anteriores y es una emoción que puede ser en algunas ocasiones hasta displacentera y también puede acompañarse de cambios somáticos y psíquicos, ¿no? Tiene manifestaciones tanto físicas como psíquicas. ¿Qué más podemos decir? Que la ansiedad es una respuesta necesaria y adaptativa del organismo ante situaciones de estrés, ¿no? Se presenta el examen parcial el día martes, si ustedes ya entran en estrés todo el fin de semana, ya, y empiezan a ponerse ansiosos porque empieza el cuerpo a adaptarse a esta situación de estrés, ¿no? Y bueno, es una emoción normal. Pero también existe una ansiedad patológica, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es patológica? Cuando me pueden preguntar ustedes cuándo sé que es una ansiedad normal y cuándo sé que es una ansiedad patológica, ¿no? Y acá vamos a decir que la ansiedad es patológica cuando su presentación es de forma irracional. Es irracional cuando el estímulo está ausente, es decir, no hay examen el martes, pero ya yo estoy ansioso, nervioso, preocupado todo el día con ansiedad, ¿no? No hay estímulo, pero el individuo está ansioso. Eh, Otra forma en que es patológica es cuando la intensidad es excesiva en relación con el estímulo. Digamos que hay, por ejemplo, mm, una situación de que les dejan un trabajo, no es el examen parcial, pero es un trabajo que tienen que presentar libre, no es que haya tanta presión, pero ya están ustedes ansiosos, nerviosos, muy preocupados con estos cambios físicos, ¿no? Entonces, no hay una correlación entre el estímulo con el, con los síntomas y por lo tanto decimos que hay una ansiedad patológica. Y también puede ser patológico cuando la duración es injustificadamente prolongada y genera disfunción. Es decir, este, es una situación que si bien puede generarnos cierto estrés,
pero la ansiedad dura pues mucho tiempo, es muy constante y ya eso está saliendo de lo normal, ¿no? Ya cuando la ansiedad dura por mucho tiempo, ya no es una ansiedad normal, ¿no? Y esto va generando disfunción. Todos estos ejemplos de ansiedad patológica generan disfunción en la persona, porque imagínense todo el tiempo estar con estos síntomas físicos, psíquicos, de preocupaciones, de crisis, de nervios, de temblores, ¿no? Entonces esto va a generar disfunción y no van a poder las personas desenvolverse en sus actividades cotidianas. Y también otra forma de hablar de ansiedad es utilizar esta palabra angustia, ¿no? Antiguamente se utilizaba más. Le decía pues ansiedad o angustia como sinónimos. Y la angustia se le puso ese nombre debido a que angustia venía de angina, ¿no? Que era una sensación de contracción ubicada a nivel del precordio. Entonces decían, cuando se tenía esa sensación en el pecho, la persona que lo tenía decía, tengo esta sensación en el pecho y a ello se le llamó angustia. Ujú. Bien, entonces aquí les traigo pues una clasificación de estos trastornos de ansiedad de los cuales vamos a conversar, ¿no? Y tenemos aquí pues los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, el ataque de pánico con agorafobia, las fobias específicas, la fobia social, el estrés postraumático y el obsesivo compulsivo. Todos ellos tienen componentes de ansiedad. Y de todos ellos, la crisis de pánico es una urgencia psiquiátrica. Ahora, se dice que estos trastornos son más frecuentes en mujeres y sobre todo cuando son jóvenes entre 20 y 30 años, y que en la vejez van disminuyendo los trastornos de ansiedad. ¿Ok? Así es que, bueno, tenemos que hablar sobre estos trastornos de ansiedad. Decíamos que tenían síntomas físicos y psíquicos, ¿no? Los síntomas físicos vienen a ser las palpitaciones, la dificultad para respirar, la tensión muscular, sequedad de boca, sudoración, mareo y temblores. Y síntomas mentales, sentimientos de pavor, amenaza, irritabilidad, terror intrínseco, preocupación excesiva por cosas intrascendentes, insomnio de conciliación y dificultad para concentrarse, ¿no? Como ven, hay varios síntomas físicos y psíquicos. Y bueno, en el primer punto vamos a tocar los trastornos de ansiedad generalizada. ¿Cómo van hasta ahora? Espero que estemos yendo bien y vamos a avanzar sobre ansiedad generalizada. Acabamos de decir que se caracteriza porque existe una ansiedad y preocupación excesiva sobre aspectos de la vida y eventos que están presentes durante la mayor parte de los días de la semana. ¿Ya? Entonces, eh, debe tener una duración de más o menos más de 6 meses. ¿Ya? La causa de esta ansiedad es desconocida, ¿no? Pero sí sabemos que puede coexistir con otros trastornos como pues el abuso de alcohol, la depresión o los trastornos del pánico. A veces existe esta comorbilidad. Sí sabemos que también es más frecuente en las mujeres, puede tener un curso variable, crónico y provocar mucho malestar o disfunción a nivel laboral o social. Las personas se quejan de sentirse constantemente nerviosos y esto es desproporcionado al estímulo, a diferencia de lo que es la ansiedad normal o apropiada, ¿no?
Tenemos acá los criterios de diagnóstico para el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y vemos que es una ansiedad persistente, que no se limita a ninguna circunstancia, sino que todo el tiempo está constante. Y por eso se le dice ansiedad o angustia libre o angustia flotante, ¿no? Porque es todo el día está ansiosa esta persona. Y para diagnosticar este trastorno, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los días, durante varias semanas seguidas, debe tener los siguientes síntomas. A, aprehensión, ¿no? Aprehensión quiere decir preocupaciones por acerca de posibles calamidades venideras, sentirse al límite o con dificultades de concentración. Puede tener tensión muscular, ¿no? Que se expresa como agitación, inquietud psicomotriz, cefalea de tensión, temblores, incapacidad para relajarse. Y en el criterio C dice hiperactividad vegetativa, de haber los síntomas físicos que decíamos, mareo, sudoración, taquicardia, taquipnea, molestias epigástricas, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta esos criterios. Esta es la parte de tratamiento. Una vez que identificamos los síntomas y vemos estos criterios, nosotros podemos decir, esta persona tiene ansiedad generalizada. ¿Y qué hacemos con esta persona que estamos diagnosticándole de ansiedad generalizada? Tenemos que hacer un tratamiento para ello, porque la persona no va a poder continuar haciendo sus labores, ya sea en casa, en el trabajo o donde se desempeñe, ¿no? Estamos diciendo que le provoca disfunción, entonces debemos dar un tratamiento. Y aquí vamos a hacer uso de una combinación entre la farmacoterapia, la psicoterapia y apoyo social. Con respecto a la primera parte, la farmacoterapia, ahí vamos a hacer uso de los antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y ansiolíticos. ¿Ya? Eh, Sobre ansiolíticos, siempre vamos a procurar que el tratamiento sea por un periodo limitado, corto, porque ya habíamos dicho también que los ansiolíticos tipo benzodiazepinas van a tener un riesgo de generar dependencia en los pacientes. Entonces, su uso es limitado. Sin embargo, los ISRS sí los podemos usar por mayor tiempo, un mínimo de 6 meses. El otro tratamiento que debe acompañar es la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia por medio de un psicoterapeuta de tipo cognitivo-conductual va a ser la más adecuada para el manejo de la ansiedad generalizada. Y de esta forma podemos tratarla y el paciente puede mejorar, tener grandes avances e incluso a veces el pronóstico va a depender de que vayan ambos tratamientos a la par y haya también un apoyo familiar. Bien, entonces, en el siguiente trastorno que vamos a ver es el trastorno de pánico. Aquí vamos a encontrar que para diagnosticar un trastorno de pánico hay estrés de todas maneras, hay angustia y ansiedad, pero a diferencia del anterior, que es la ansiedad generalizada, aquí la ansiedad o angustia viene en episodios, viene en crisis, ¿ya? Por eso se le dice también ataques de pánico, ¿ya? Y aquí va a surgir un miedo o malestar
el paciente va a presentar de forma intensa y no puede preverlo. De un momento a otro, de forma repentina, aparece este ataque de pánico. Entonces, lo que más le preocupa al paciente es que no se puede prever, ¿no? Que son súbitos y que suelen ser recurrentes, ¿no? Entonces no podemos saber en qué momento se va a presentar una nueva crisis. Como decíamos, el inicio es brusco, alcanzan el máximo en minutos y son de intensidad extrema, ¿no? Entonces, a diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas son como constantes todo el día, pero no son tan intensos. Los síntomas que puede presentar son parecidos a los que tienen los trastornos de ansiedad generalizada, pero decimos que son muy intensos. Igual palpitaciones, molestias precordiales, hiperventilación, temblor, sudoración, etcétera. Y también síntomas psicológicos como sensación de muerte, miedo a perder el control, despersonalización y desrealización. ¿Ok? Y cuando se presentan estos síntomas en el trastorno de pánico, pueden ser diversos. Entre ellos, los más frecuentes, según esta literatura, están las palpitaciones o taquicardia, que son los más frecuentes, ¿no? El paciente, la mayoría de ellos presenta palpitaciones o taquicardia. Luego también presentan disnea o sensación de ahogo, sensación de miedo a la muerte, mareos o inestabilidad, temblores, sudoración, molestias precordiales, ¿no? Náuseas y todo lo que estamos viendo aquí en esta lista de síntomas que ya ustedes van a revisar. Bueno, ¿y cómo vamos a manejar un trastorno de pánico? Vamos a diagnosticar este trastorno cuando hay, pues, eh, todos estos síntomas que acabamos de describir, ¿no? Durante un mínimo de un mes, donde no hay un peligro aparente, donde no hay situaciones conocidas o previsibles y se presentan las crisis. Y en el periodo entre las crisis, el individuo está libre de ansiedad. Y luego viene nuevamente la crisis y otra vez se presenta la ansiedad. Algunos suelen tener una ansiedad anticipatoria leve. La ansiedad anticipatoria es que los pacientes suelen decir que tienen temor que aparezca otra nueva crisis, ¿no? Y ya están pensando en qué momento se puede presentar. Pero esto es algo leve, ¿ok? Entonces, de esta forma nosotros vamos a diagnosticar el trastorno de pánico. ¿Ok? Una vez que diagnosticamos el trastorno de pánico, hay que darle su tratamiento. Y es similar al anterior. Hay que darle farmacoterapia y psicoterapia. En la farmacoterapia vamos a tener igual los antidepresivos que funcionan para la depresión tipo ISRS y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ambos son los más seguros y ellos van a ser útiles para el manejo del trastorno de pánico. Además, también contamos con las benzodiazepinas, que son las que actúan más rápidamente cuando hay crisis, porque los antidepresivos que hemos mencionado, pues tardan semanas en hacer efecto. Entonces tenemos que ayudar al paciente que tiene todas estas molestias que hemos mencionado. Entonces, el paciente requiere sentirse mejor. Entonces ahí utilizamos las benzodiazepinas mientras esperamos el efecto de los antidepresivos tipo ISRS y IRSN. Entonces, como habíamos dicho antes, las benzodiazepinas tienen un riesgo de dependencia y por eso debemos usarlo por periodos cortos.
Además, también tenemos que comentar con el paciente que a la par deberían hacer psicoterapia, ¿no? Entonces, la psicoterapia nos sirve para manejar algunos síntomas, ¿no? Hay técnicas, herramientas que los terapeutas pueden darle al paciente para control de los síntomas en el trastorno de pánico. Y ahí utilizamos la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, y la terapia de exposición, que son muy útiles para coadyuvar con los fármacos y manejar el trastorno de pánico. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que está más indicado para este tratamiento. Y dentro de los fármacos de elección, vamos a ver que tenemos aquí varios fármacos. Por ejemplo, podemos utilizar la paroxetina, ¿no? Que es un tipo ISRS. Se puede iniciar con 10 miligramos y se puede llegar hasta 40 miligramos al día. También podemos usar sertralina, una dosis de 25 miligramos y llegar hasta 50 miligramos al día. Y también tenemos la fluoxetina en dosis de 5 miligramos para iniciar y luego llegar hasta 20 miligramos al día. En el otro grupo farmacológico tenemos los inhibidores selectivos de eh, serotonina y noradrenalina. Hay la venlafaxina en dosis de 37,5 que puede llegar hasta 75 miligramos al día. Y sobre las benzodiazepinas que estábamos mencionando, que se usan de manera temporal, evaluando siempre que el paciente no tenga riesgos de dependencia. No le podemos dar, por ejemplo, a un paciente que ya tenga dependencia a sustancias, pues, no le podemos dar benzodiazepinas porque sería, pues, corrernos el riesgo que sea dependiente también a benzodiazepinas. Entonces, tampoco podemos darlo por tiempo prolongado porque el paciente, cuando utiliza por tiempo prolongado, es muy difícil retirar las benzodiazepinas y se hacen dependientes. Podemos dar, en todo caso, de tiempo limitado, en un máximo de 12 semanas. Aquí utilizamos el alprazolam en dosis de 0,75 a 1,5 miligramos al día y clorazepam entre 0,5 a 3 miligramos al día para el manejo de estos trastornos. Bien, y como decíamos, pues que deben ser acompañados de psicoterapia. En esta lámina les quería presentar a la agorafobia, que es una forma de trastorno de ansiedad que es muy particular. Eh, lo vamos a diagnosticar cuando evaluamos los síntomas y se debe hacer un examen físico, se debe entrevistar al paciente, ya que en la agorafobia el paciente tiene mucha dificultad para poder sentirse cómodo en algunas situaciones importantes, ¿no? Y suele tener mucho temor. Entonces, cuando el paciente tiene agorafobia, debería sí recibir también tratamiento farmacológico y de psicoterapia. Entonces, es una forma de el trastorno de ansiedad muy particular que nos hace eh, muchas veces a los pacientes tener pues, mucho temor en ellos, nos hace mm, preocupar porque ellos tienen un miedo intenso a algunas situaciones, ¿no? O lugares y
muchas veces no solamente se limita a miedo a espacios abiertos, sino a otras situaciones que pueden ser situaciones cotidianas, ¿no? Pueden tener temor incluso a estar en multitudes, ¿no? A hacer largas filas, a ir en autobús, ¿no? O a estar solo fuera de la casa, a espacios cerrados como ascensores o tiendas, ¿no? Entonces, eh, esta persona teme que estos síntomas de ansiedad se presentan en esas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues tiene también los mismos síntomas físicos, eh, tiene también los síntomas eh, psíquicos, ¿no? Y va a experimentar pues conductas donde quieren evitar pasar por todas estas circunstancias, ¿no? Y entonces esta agorafobia puede ser muy discapacitante si no se hace un tratamiento, ¿no? Y lo que va a originar es que las personas empiecen a aislarse o se agregue depresión también. Entonces, por eso es que es importante manejar la agorafobia, ¿no? Entonces, para ello debemos hacer terapia cognitivo-conductual, que es la más conocida y la más eficaz, ¿no? Y va a enfocarse en enseñarle habilidades específicas al individuo para que tolere mejor los síntomas de ansiedad, ¿no? Em, También se utilizan antidepresivos, ¿no? Como los que ya hemos mencionado, ¿no? La fluoxetina, la sertralina, para el manejo de este caso de agorafobia. Y también las benzodiazepinas durante un corto plazo siempre, ¿no? Donde nos va a ser más útil va a ser en el manejo de la ansiedad aguda, sobre todo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es sobre ansiedad. Ahora, eh, en esta lámina quería presentar un pequeño artículo sobre un estudio que se hizo en el año 2020 durante la emergencia sanitaria por COVID. Y acá, en síntesis, nos mencionan que durante este periodo de este artículo, esta publicación, se observó que hubo un incremento de los trastornos de ansiedad, de depresión y de reacción al estrés agudo en la población general, ¿no? Bueno, obviamente pues era una situación crítica de salud pública, pero también se observó que en el personal de salud que se encontraba pues afrontando todos estos problemas en los servicios de salud, hubo mucho más incremento también de estas condiciones de ansiedad y depresión. ¿Ok? Bien, entonces, esos temas quería hablar con ustedes sobre trastornos de ansiedad. Espero que hasta ahí vayamos avanzando y que ustedes estén entendiendo hasta ahora lo que presentamos en esta clase. Para continuar, tenemos los trastornos disociativos, ¿no? Habíamos visto al inicio que había una clasificación, ya terminamos, hemos avanzado a los trastornos de ansiedad más importantes y ahora tocaremos los trastornos disociativos. Quizás hayan tenido la oportunidad de verlo eh, en su práctica. ¿Ya? ¿Y qué vienen a ser los trastornos disociativos? Van a ser un grupo de trastornos que se caracterizan porque hay grados variables de alteración en la conciencia subjetiva, sobre todo en la parte de la autobiografía y en los trastornos en la identidad también. Y bueno, hay una causa para ello, ¿no? Estos trastornos disociativos
se van a presentar como un mecanismo de defensa, ya usando como mediador esta disociación, ¿no? Un distanciamiento. Disociación viene a ser distanciamiento emocional, ¿ya? Eh, y esto sucede porque hay un estresor muy grave o una situación traumática que lleva a que las personas se distancien emocionalmente de lo que sucede y no la quieran eh, manifestar, no la quieran expresar y no quieran sentir, ¿no? Evitan. Entonces la disociación es un mecanismo de defensa. Es donde el yo intenta de una forma creativa, dice, mantener algo que es inaceptable, ¿no? Por ejemplo, si te ven estresor o te trauma y lo intenta mantener fuera de su vista, ¿no? Para continuar, para seguir adelante, lo evita, como que lo secuestra, ¿no? Y por lo tanto, eh, lo tiene como en un compartimiento separado, continuar adelante haciendo sus actividades cotidianas, sus actividades. Pero este trauma o este estresor que ha padecido le hace tener ciertas molestias que intentan ocultar. Ahora, este mecanismo de defensa no es algo voluntario, es algo que aparece, como dice aquí, para defender al yo. No es que no es que se le pueda generar porque lo deseo, sino que aparece porque hay una circunstancia que resulta muy difícil atravesar para la persona y por lo tanto brota este mecanismo de defensa que es la disociación. ¿Ya? Pero se está entendiendo. Y aquí vienen los trastornos disociativos, que son dos. Uno que es la amnesia disociativa y el otro que es la fuga disociativa, que son los más frecuentes. En la amnesia disociativa es un trastorno donde se caracteriza porque hay precisamente amnesia, una incapacidad para evocar segmentos de información personal importante. Y como decíamos, está originado por un acontecimiento traumático o estresante. ¿Qué sucede aquí? Casi de manera exclusiva se va a comprometer la evocación de la información autobiográfica, ¿no? Se compromete la memoria explícita episódica, ¿no? Y esto va a respetar la información que se relaciona con las habilidades, que es la memoria implícita, y los conceptos, que es la memoria semántica, ¿no? Entonces, lo que va a estar comprometida es la memoria eh, episódica autobiográfica. Eso quiere decir que se afectan hechos cotidianos como, por ejemplo, decir quién soy, en qué trabajo, ¿no? Autobiográfica, a dónde voy, qué estoy haciendo o qué he dicho, ¿no? Y se va a conservar la capacidad de registro, de codificar y almacenar información. Es decir, que selectivamente se pierde esta capacidad de evocar información autobiográfica del individuo. Entonces, esto básicamente es la amnesia disociativa. ¿Y sucede por qué? Ya lo habíamos mencionado, porque hay un acontecimiento traumático o estresante en la vida de esta persona. Y para defenderse, pues, tiene esta amnesia. En la fuga disociativa, lo que sucede es que aquí hay un síndrome donde además de la amnesia, este individuo se traslada a otro lugar, en ocasiones a un lugar lejano, y con frecuencia asume otra identidad, ya que como vimos en la parte de amnesia disociativa, se olvida de la parte autobiográfica de quién soy, qué hago, qué digo, dónde vivo.
Entonces, se va a otro lugar, ¿no? Es de Lima y aparece por Tacna, ¿no? Y este lugar es lejano y asume otra identidad porque ha olvidado quién es. Sin embargo, aquí todo esto es inconsciente, ¿no? La persona, el individuo, no está siendo consciente de lo que está sucediendo. Es un mecanismo de defensa de su yo. Y aquí suele ser frecuente que suceda la fuga disociativa en el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Ahí, en este trastorno de personalidad múltiple suele ocurrir esta fuga disociativa también. Eh, Se dice que estos trastornos disociativos se reportan más en el sexo femenino, ¿no? Cuando hay estudios en población, se muestra que alrededor del 7% es el porcentaje en que se presenta la amnesia disociativa y 0,2% es el porcentaje para la fuga disociativa. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay que hacer una evaluación médica y criterios diagnósticos. Eh, Como las personas no pueden recordar su información personal, eh, esto está relacionado a un acontecimiento traumático estresante y son hechos pues que normalmente nosotros no nos olvidamos de esta información personal. Suelen estar muy angustiados por sus síntomas, ¿no? O estos síntomas les impiden desenvolverse ya que no recuerdan quién son, ¿no? Los médicos deben hacer una exploración física para descartar causas neurológicas, por ejemplo, causas de amnesia, ¿no? De frente yo no puedo decir esta persona tiene amnesia disociativa sin haber hecho una evaluación neurológica. O de repente comparar pues que de repente puede tener síntomas de demencia. Entonces, para diagnosticar lo que hacemos toda una batería de pruebas para descartar otras causas de amnesia, ¿no? Mm. De primera impresión no puedo decir esta persona tiene amnesia y es una amnesia disociativa, no. Primero debo descartar una causa orgánica, una causa física. Entonces, ¿qué se le puede hacer? Pues además de una evaluación neurológica, una resonancia, una tomografía, ¿no? Descartar pues alguna otra patología como tumores o trastornos estructurales cerebrales. Se le puede hacer un examen de electroencefalograma para ver si se trata de un trastorno convulsivo, exámenes de sangre orina para ver si no hay toxinas o otros fármacos que causen estos síntomas de amnesia, ¿no? También se le hace pues un examen psicológico, algunos test, ¿no? Para comprender mejor qué es lo que está sucediendo en este periodo de amnesia disociativa. ¿Ok? Una vez que ya descartamos todo esto, pues sí, todo está bien, decimos es un trastorno disociativo. Y ahí lo que hacemos es eh, tratar de brindar un ambiente favorable, ¿no? Para que la persona pueda recordar estos hechos que ha perdido, ¿no? Y incluso a veces si es muy urgente recuperar esta memoria, lo que se puede utilizar es la hipnosis. Ahora, esta hipnosis, incluso entrevistas que se facilitan con fármacos que pueden ayudar al paciente, se utilizan para reducir la ansiedad, porque esta persona que no recuerda quién es, pues se pone muy ansioso, ¿no? Y se utilizan precisamente para disminuir estas defensas que han bloqueado estos recuerdos, ¿no? Estas defensas que intentan proteger al individuo. Ahora, eh, la recuperación de la mayor extensión posible de acontecimientos contribuye a que esta persona recupere pues su identidad y la conciencia de su yo. Y hay ocasiones donde estos recuerdos vuelven pues rápidamente, ¿no? Cuando se aleja esta persona de la situación traumática o estresante, por ejemplo, pues un conflicto armado, ¿no?
Y hay ocasiones también donde pueden durar por mucho tiempo más, ¿no? Sobre todo los que tienen fuga disociativa es donde dura más todavía esta, este trastorno. Y por lo general, pues, suelen recuperarse en horas o en días la amnesia disociativa. Entonces, digamos que a veces no se recurre a fármacos y en poco tiempo se pueden recuperar. Ok, entonces ahí terminamos lo de trastornos disociativos, chicos, y nos vamos a pasar a los trastornos conversivos. Ya. ¿Cómo vamos? Espero que estén despiertos. Ya falta poquito. Y entonces aquí podemos ver que en los trastornos conversivos vienen a ser eh, síndromes donde hay pues síntomas o déficit neurológicos con frecuencia, ¿no? Que van a presentarse de forma inconsciente e involuntaria, ¿no? Todo lo que es inconsciente se genera de forma involuntaria, no es que intencionalmente aparezca, ¿no? Y por lo general estos trastornos conversivos van a afectar una función motora o sensitiva, ¿no? Una función neurológica. Aquí lo que tenemos que tener claro es que a pesar que las manifestaciones sean motoras o sensitivas, no existe un mecanismo fisiopatológico que explica lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, el paciente puede presentar los síntomas, pero no estamos encontrando cómo explicar estos síntomas. Y eso nos lleva a pensar que al no haber una explicación, puede tratarse de un trastorno conversivo. ¿Ya? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, acá les ponía un ejemplo. Los pacientes, por ejemplo, hay casos donde presentan fallas en la coordinación, en el equilibrio, debilidad, parálisis de un brazo, de una pierna, pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo, a veces ceguera, convulsiones, supuestas convulsiones, o se vuelven sordos, no pueden hablar a veces, pierden el habla, ¿no? No pueden tragar o tienen una sensación de una masa en la garganta, ¿no? Y incluso retención urinaria. Todos estos síntomas descritos podrían ser trastornos conversivos. ¿Y cómo los podríamos diagnosticar? Acá tendríamos que hacer un examen médico general completo, ¿no? Y hacer pruebas también de laboratorio, ¿no? Y mediante estas pruebas y exámenes médicos y neurológicos, debemos demostrar que no hay una explicación para sus síntomas, ¿no? Entonces, básicamente sería como un descarte, ¿no? Le hago todas las pruebas, lo examino por completo, examen médico general, examen neurológico y no encuentro nada que explique su ceguera, ¿no? Entonces, ahí yo digo es un trastorno conversivo. O de repente, pues, tiene eh, dificultad para tragar de un momento a otro, sin explicación. Llamamos al neurólogo, no encuentra ninguna falla neurológica. O podemos hacerle exámenes tipo tomografías, toxicológicos, no encontramos nada. Entonces, recién ahí voy a decir es un trastorno conversivo. Por ejemplo, aquí les pongo también otro paciente que presenta una marcada debilidad de la flexión plantar cuando se le evalúa en la cama.
pero puede caminar normalmente en puntas de pie. O el temblor cambio desaparece cuando se distrae al paciente y eso es algo clásico, ¿no? A veces estamos evaluando un paciente que tiene una supuesta parálisis de un hemicuerpo, pero cuando distraemos al paciente hacemos que el paciente, digamos, un poco se desligue de lo que le está sucediendo y él puede movilizar una parte del hemicuerpo que tenía la aparente parálisis, ¿no? Entonces, ahí estaríamos observando que no hay una explicación para su aparente patología, entonces ahí nosotros decimos es un trastorno conversivo, ¿no? Entonces hay que hacer toda la exploración y finalmente, cuando no hay un mismo oficio patológico, ahí decimos es un trastorno conversivo. Bueno, y hay una serie de manifestaciones, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Debilidad, parálisis, pérdida del equilibrio, incluso convulsiones o pseudoconvulsiones, ¿no? Em, pérdida de la sensibilidad, del habla, de la visión, de la audición, ¿no? Tanto sensoriales como eh, de la parte motora. Como decíamos, el diagnóstico se hace por evaluación clínica, ¿no? Y se va a plantear una vez que se le ha hecho todos los exámenes y pruebas, donde observamos que no podemos darle una explicación porque no coincide con ninguna enfermedad neurológica. ¿Qué hacemos como tratamiento? A veces la terapia cognitivo-conductual, algunos dicen también se puede hacer hipnosis y bueno, por lo general remite en pocas horas también o en pocos días, pero es importante hacer que el paciente tenga una estrecha relación con su médico para poder eh, mejorar, ¿no? El tratamiento va a involucrar que tanto el paciente como el médico vaya a tener una relación de confianza y apoyo, lo cual es un poco complicado en una emergencia, ya que si encontramos un trastorno conversivo, por lo general dicen, bueno, es un conversivo, no hay que hacerle nada, usted no tiene nada, es lo que usualmente se escucha, y entonces el paciente no se siente en confianza, ni apoyado, ni entendido, y podría demorar más en mejorar su situación, ¿no? Entonces ahí lo principal es establecer una buena relación médico-paciente y explicar de una forma adecuada que no estamos encontrando alguna explicación y que lo más necesario para él sería de repente un tratamiento psicoterapéutico. ¿Ok? Bien. Y ya en la parte final, los trastornos facticios y de simulación. Ya. Sobre los trastornos facticios, vamos a ver que son muy difíciles de diagnosticar. ¿No? En estos trastornos facticios, las personas son expertas en fingir muchas enfermedades y afecciones reales. Eh, digamos que hay personas que van a querer fingir que tienen síntomas eh, de manera deliberada. Y bueno, es un poco difícil llegar a diagnosticar este trastorno facticio porque no es tan fácil saber quién finge o no los síntomas. Se debe hacer una entrevista detallada, se debe ver historias clínicas anteriores, episodios de repente, conversar con la familia, ¿no? Para que nos den la información más precisa, ¿no? Eh, y realizar solo las pruebas que sean necesarias. Entonces,
Porque si hacemos muchas pruebas, pues reforzaríamos más al paciente en que sí tiene una patología, cuando en el trastorno facticio, pues los pacientes están fingiendo enfermedades o síntomas, ¿no? Entonces, en este trastorno lo que hay es una falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin un incentivo externo evidente. O sea, no hay una motivación aparente, solamente su motivación es la conducta de asumir su papel de enfermo, ¿no? El paciente lo único que quiere es continuar en un papel, un rol enfermo. Y eso lo diferencia de los simuladores. Los simuladores eh, tienen también simulación o falsificación de síntomas. Ya. Y bueno, aquí en el trastorno facticio no hay una motivación externa, ¿no? No hay ninguna ganancia para ellos. Solamente quieren asumir su rol de enfermos. ¿Ok? Sí falsifican, pero no son conscientes porque ellos no quieren ganar nada. Solamente quieren aparentar estar enfermos. Ahora, existen dos tipos frecuentes de trastorno facticio. Uno que es el autoaplicado, el aplicado a uno mismo, que es el trastorno denominado síndrome de Munchausen, ¿no? Que es donde hay manifestaciones muy dramáticas y severas, hay síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, pues dolor abdominal intenso que podría sugerir un abdomen agudo quirúrgico, hematemesis, ¿no? Síntomas pues sí que son graves. Y bueno, estos pacientes a menudo conocen mucho de estas enfermedades, de estos síntomas que ellos simulan, ¿no? Saben cómo es un dolor de infarto de miocardio, ellos investigan mucho sobre los síntomas para poder simularlo, ¿no? Y saben cómo es un dolor típico. En el otro trastorno facticio sobreimpuesto es el que antes se conocía como trastorno facticio por poder o síndrome de Munchausen por poder. Aquí el trastorno se le impone a otro, ¿no? Por lo general son el padre, la madre o los cuidadores los que intencionalmente falsifican síntomas o signos a otras personas a las que cuidan, ¿no? Normalmente un niño o los hijos, ¿ya? No lo hacen para sí mismos, sino para sus hijos, ¿no? Acá les puse una lámina aquí, una figura sobre esta película, ustedes deben haberlo visto, ¿no? La película donde eh, podría ser pues un trastorno facticio sobreimpuesto, ¿no? El Munchausen por poder. Esta película, ustedes recuerdan, hacer Ron, ¿no? Corre. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, básicamente tenemos que hacer una evaluación clínica. Eh, Hay que revisar antecedentes, ver el examen físico, ¿no? Y excluir pues otros trastornos físicos para poder ver si es que están exagerando o simulando los síntomas. No hay un tratamiento eficaz, ¿no? Cuando es un trastorno simulado que es impuesto a uno mismo, ¿no? Este puede ser un desafío ya que no hay un tratamiento eficaz, no hay, los pacientes generalmente obtienen un alivio cuando se le demanda, se le cumplen sus demandas, ¿no? Cuando obtienen el tratamiento que ellos deseen, ¿no? O incluso podrían, a veces, si no se cumplen estas demandas, podrían incrementarse sus síntomas. Si los confrontamos o rechazamos demandas, bueno, van a provocar reacciones de enojo, enfado, ¿no?
y los pacientes se cambian a otro médico, se van a otro hospital y así lo vienen realizando en varios lugares, ¿no? Y a ese fenómeno de ir de sitio en sitio se le llama peregrinación, ¿no? Entonces, a estos pacientes no los podemos confrontar. Debe usarse más bien métodos no agresivos, ¿no? Y se debe sugerir no culparlos ni reprocharlos, ¿no? Y lo que podría ser más útil es conversar con el paciente a que acceda, a que colabore con resolver el problema de fondo que podría estar llevando a estas simulaciones. Y cuando hablamos de simulación, ya este no es un trastorno mental, sino es una condición que puede ser un foco de atención clínica, ¿no? Ya que el paciente, pues por lo general, de forma intencional y consciente, va a simular o exagerar síntomas, ¿no? Y ahí hay una motivación externa. Entonces, aquí lo que puede ser es que estos síntomas son muy fingidos o exagerados, ¿no? Y para yo diagnosticarlo debo demostrar que esto es intencional y hay un beneficio. El beneficio podría ser, por ejemplo, evitar ir al trabajo o al servicio militar, obtener una compensación económica o evitar ir pues a un juicio, ¿no? Y por ello se simulan síntomas, ¿no? Para diagnosticar la simulación se debe sospechar fuertemente, dice. Eh, Sin embargo, pues a veces eso no es tan fácil demostrar que hay una simulación. Lo que sí podemos encontrar es que hay una discrepancia entre lo que informa el paciente y lo que es los hallazgos médicos, ¿no? Hay una pobre cooperación del paciente también y se puede presentar en el trastorno de personalidad antisocial. Ahí podemos sospechar, ¿no? Sin embargo, todo esto no es necesariamente que se presente y tampoco es suficiente para determinar la simulación, ¿no? Es un poco difícil de diagnosticar. Y cuando no estamos seguros que el paciente simula, no podemos colocarlo tampoco en la historia clínica y lo mejor que pues, se puede hacer es describir el comportamiento del paciente sin calificarlo, ¿no? A veces ponemos pues términos como falta de confiabilidad de la información o un comportamiento atípico, ¿no? Pero no podemos poner directamente si no estamos seguros que es un paciente simulador. Y, bueno, como decíamos, existe una dificultad para detectar la simulación. eh, Hay que asegurarnos que no pase desapercibida realmente una causa médica o psiquiátrica. Eh, y bueno, parece extraño el tratamiento de un trastorno inexistente, ¿no? Sin embargo, se describe la posible utilidad de ayudar a simuladores a que desarrollen capacidades alternativas para hacer frente a sus circunstancias y no recurran pues a estos síntomas simulados, ¿no? No, digamos, facilitarles que ellos afronten lo que les sucede. Bien, entonces, eso sería todo por la clase. Finalmente, podríamos decir de repente qué cosa tenía nuestro paciente de inicio. Les pongo la primera lámina donde estaba el caso clínico, a ver si se acuerdan y si alguien nos puede decir qué cosa tenía el caso clínico para terminar. A ver, chicos, ¿están despiertos todavía? Trastorno de conversación. Ajá, trastorno de conversión. Trastorno conversivo, muy bien, gracias, Ariana. Gracias, chicos. Sí, es un trastorno conversivo o trastorno de conversión, ¿no? No hay una explicación para esta posible parálisis, ¿no?
A pesar que hubo un accidente leve, no sería la explicación, ya que todo sale normal dentro de sus exámenes. Bien, entonces, dejar de compartir. Les agradezco por su disposición para estar en la clase. Ernesto por ahí también nos escribió trastorno conversivo. Y les deseo mucha suerte en su examen, muchos éxitos y ya nos retiramos a descansar. Que tengan buenas noches y ya nos vemos el martes en el examen teórico. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, doctora.